bueno, vamos a intentar ser puntuales con la sesión porque tenemos muchos contenidos y un tiempo, como habéis podido ver, bastante reducido, de 1 hora y 20, 1 hora y media, yo creo que no llegaremos. Yo soy Jesús Pérez, yo soy el director del clúster de envase y embalaje, ubicados en Valencia, uno de los organizadores junto con nuestros queridos amigos y colaboradores del Packaging Cluster, Alex Brosa, que luego le daré paso a él. Nada, simplemente yo daros la bienvenida en 3 minutos, daros la bienvenida a este evento, agradeceros. La verdad es que sois más de 200 inscritos a esta sesión online y lo que refleja es la necesidad de desarrollar actividades, formación, consultoría alrededor de todo lo que nos viene con el reglamento europeo, que como sabéis, en escasos días entrará en vigor. Yo creo que, hoy, bueno, parece que hay algún problema con el audio. Intentamos resolverlo, pero simplemente vamos a intentar abordar los aspectos que tenéis en el programa, donde tendremos casos y experiencias de éxito de multitud de empresas. Vamos a hablar de la declaración de conformidad y vamos a hacer un repaso un poco de este contexto. Con lo cual yo creo que va a ser algo interesante. Eh, si os parece, y para que sea más dinámica la sesión, vamos a dejar, porque seguro que van a haber dudas, ir por favor cargando vuestras dudas a través del chat y en la parte final de la sesión reservaremos 15-20 minutos para dar respuesta a todas aquellas dudas que tengáis eh, fruto de, fruto de la sesión o dudas que tengáis y que podamos resolver con los expertos que van a participar. Así que nada, no quiero robaros mucho más tiempo y quiero que el tiempo vaya dedicado a la sesión y cedo la palabra a Alex Brosa, que es el Cluster Manager de la entidad coorganizadora, que es el Packaging Cluster. Alex, por favor, cuando quieras. Gracias, Jesús, y muy buenos días a todas y a todos. Es un placer hoy organizar esta sesión. Como sabéis, pues el día 12 de agosto entra en vigor la normativa europea, que será de obligado cumplimiento, y hoy os hemos preparado una sesión muy práctica. Es decir, vamos a ir un poquito de más a menos. Vamos a empezar con Ecoembes, con una mirada muy transversal en esta normativa, no solo con lo que va a pasar el 12 de agosto, sino lo que va a pasar los próximos años, tanto a nivel doméstico como a nivel industrial, como a muchos de vosotros os afecta. Seguiremos con Repac, que nos va a contar, bueno, y el 12 de agosto, ¿qué pasa, no? ¿Qué nos va a pasar? Como sabéis, está la declaración de conformidad, que todos seguro que estáis trabajando en ello, y nos va a contar un poquito Monse cómo trabajarlo. Y después tendremos una mesa redonda con 4 expertos que nos van a dar una visión más práctica, cómo ellos ven la normativa y qué están trabajando, en este caso, desde Klöckner, Rotorprin, Emsur y Termoformas. Así que nada, espero que sea provechoso la sesión de hoy y, si os parece, pues damos paso a la primera ponencia, que tenemos aquí a Alberto Fernández, que es el responsable en Cataluña de alianzas estratégicas de Coembes, y que nos va a hacer una introducción, a la normativa europea, a este contexto normativo y las principales implicaciones que tendrá para el sector. Así que, Alberto, adelante. Muy buenos días a todos y a todas. ¿Me escucháis bien? Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Veis la pantalla también? Todo correcto. Perfecto. Pues para no irnos de tiempo, me voy a poner aquí un pequeño cronómetro para poder entrar, para que no se nos alargue esto ad eternum. Pues lo dicho, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Alberto, como decía Alex, Alberto Fernández, y bueno, podéis contar conmigo más allá de este webinar para todas las dudas o comentarios que queráis realizar. Antes de empezar, pues daros las gracias al clúster de envases y embalajes y al Packaging Cluster por esta invitación, por poder estar aquí hoy con todos vosotras y vosotros para explicaros un poquito qué es la PPWR, qué está cambiando, por qué es relevante para vosotros y cómo podéis empezar, como decía Alex, a abordar este cambio desde ya, ¿vale? ¿Qué veremos en estos 10 minutos?
Entonces, pues lo que comentaba, entender un poquito la normativa, situar especialmente cómo os afecta a vosotros y a vosotras. Luego, todo esto está encaminado para que luego Monse de Repack pueda explicar la declaración de conformidad, un acto que el 12 de agosto se va a tener ya que hacer. Y luego, pues abrir paso a esa conversación, abrir boca para luego esa conversación mucho más práctica sobre bueno, que estará en la mesa redonda. Dicho esto, empezamos. La PPWR, famosa, cada vez se está escuchando más porque va a entrar en vigor de aquí poco. Si quiero que os quedéis con una idea de toda la explicación que voy a dar de 10 minutos, es esta. No estamos solo ante una nueva norma, sino que estamos ante un cambio de paradigma, un nuevo modelo que va a pasar de tener en cuenta no solo la gestión del residuo, sino a tener en cuenta cómo se hace este envase para luego hacer la gestión del residuo. Es decir, va a tener en cuenta toda la cadena de valor, todos los actores que están implicados en un envase. Me paro un segundo para dejar para aclarar que no solo hablamos de plásticos, estamos hablando de cualquier tipo de material con el que está hecho un envase. ¿Qué significa eso? Que también entran en juego el papel, el cartón, el vidrio, el acero, otros tipos de materiales, ¿de acuerdo? Y decir que no solo estamos hablando de envases domésticos, sino que hablamos de envases domésticos, comerciales e industriales. Es decir, este reglamento lo que viene a hacer es tener un enfoque holístico 360 sobre toda la cadena de valor y sobre todo tipo de envases. Y es por eso que os va a implicar directamente en vuestro día a día este reglamento conocido por sus siglas como PPWR. Como comentábamos, este reglamento entra en vigor el 12 de agosto. Ya está en toda la Unión Europea. Sabemos que aplica de forma directa en toda la Unión Europea y no tenemos que esperar, por lo tanto, una transposición nacional. ¿De acuerdo? Más adelante hablaré de bueno, cómo el MITER va a adaptar la PWR al nuevo Real Decreto, pero antes de empezar con eso, déjame deciros que es el momento de adaptarnos porque esto entra en vigor ya, queda un mes justo por ejemplo, lo que vamos a ver es que van a aparecer normas nacionales que son incompatibles con esta norma o vamos a empezar a ver cómo cumplimientos específicos como la declaración de conformidad se van a tener que empezar a hacer ya o, por ejemplo, vamos a ver las primeras obligaciones en restricciones, por ejemplo, de sustancias peligrosas como podrían ser los PFAs, ¿de acuerdo? A partir de ahí vemos como en el hito número 5 vemos que en el 2028-2027 para el canal Oreca van a empezar a hacerse envases reutilizables y a ofrecerlos en 2028. Empieza a introducirse otros sistemas de otras vías de reciclaje como podrían ser el SDDR para la parte de recogida separada de envases, la compostabilidad obligatoria o el nuevo etiquetado armonizado de cumplimiento obligatorio para toda la Unión Europea. En el 2030 vamos a entrar en condiciones de reciclabilidad, en contenido reciclado que va a tener que ver nuestros envases, cada vez va a ser mayor, ¿de acuerdo? Llegando a ser un mínimo del 70% de obligado cumplimiento y luego también, pues bueno, el obligatorio contenido reciclado según material, esto es importante decirlo, y por último la prohibición de envases innecesarios o sobreenvasado, ¿de acuerdo? A largo plazo, ya para el 2035-40, hablamos de reciclado a escala y de unos fuertes objetivos de reutilización y estándares más estrictos. Como os comentaba, a fecha de hoy, del 2 de julio del 2026, podemos decir que tenemos más claro el qué que el cómo. ¿De acuerdo? ¿Esto qué significa? Que poco a poco, tanto el MITER, el Ministerio de Transición Ecológica, como la Comisión Europea va a estar sacando notas interpretativas, va a estar sacando, como os comentaba antes, un nuevo decreto más adaptado a la PPWR y al final esperamos eso, ¿no? Que la Comisión Europea, a través de actos delegados de ejecución, ponga foco, ponga luz sobre temas más específicos que ahora mismo no tenemos claro, ¿de acuerdo? Entonces, en estos 5 minutos que acabo de gastar, lo que quiero es que tengamos claro que si antes el foco estaba en la gestión del residuo a través de la responsabilidad ampliada del productor, que era quien financiaba y hacía el reporte sobre este tipo de envase, el diseño era importante, pero no siempre determinante. Quizás teníamos más claro, quizás desde departamentos de innovación, pues un diseños que nos dieran más prestigio de marca, que estuvieran más encarados a la ESG. Ahora,
tenemos el foco en todo el ciclo de vida de ese envase, desde aguas arriba, desde ese diseño hasta los materiales que utilizamos y las características, pasan de ser optativos a ser de obligado cumplimiento, ¿de acuerdo? Y eso va a pasar también a tener nuevos roles, que es lo que vamos a empezar a ver en esta segunda parte del bloque, y vamos a empezar a entender qué tipo de responsabilidades tenemos, ¿de acuerdo? Esta slide la he hecho específicamente para esta presentación, intentando llegar un poco más a la práctica, ¿no? A esa parte que estaba diciendo, que ahora mismo no solo es compliance, sino también va a afectar a la forma de hacer el producto. ¿Cómo afecta? Pues en la parte de reciclabilidad, en el diseño del envase, en la minimización, vamos a tener que revisar el peso de nuestros envases, el volumen de nuestros envases, vamos a tener que incorporar contenido reciclado, vamos a tener que cambiar nuestro etiquetado. Ojo, cuidado, que hay cosas que las vamos a tener que hacer desde ya, otras vamos a tenerlas que implementar para el 2028, que casi me atrevo a decir que eso es ya, ¿vale? A ritmo de empresa. Vamos a tener que meter una limitación y control de sustancias preocupantes o peligrosas. Y por último, todo lo que he dicho hasta ahora va a estar dentro de una documentación técnica que vamos a tener que guardar y vamos a tener que presentar a la Unión Europea y al Ministerio, ¿de acuerdo? Entonces el ecodiseño deja de ser diferencial de nuestra empresa para ser una condición de obligado cumplimiento para que podamos meterlo en el mercado, para que podamos ofrecerlo en el mercado europeo. Lo que sí que tenemos claro es los roles, ¿de acuerdo? La PPWR deja claro los roles que aprovecho para decir que quizás lo que nosotros entendemos como fabricante, lo que nosotros entendemos como productor, me voy a basar en estos dos porque son los más importantes, quizás lo que nosotros entendemos no es lo mismo que nos dice la ley, ¿de acuerdo? Para ir rápidos, fabricante no es el que fabrica, productor no es el que produce. ¿Qué entendemos? Y esto a día de hoy ya es algo que tenemos que entender. ¿Qué rol tenemos nosotros y qué responsabilidades se desprenden de nuestro rol? ¿Vale? Esto es algo que desde ya vamos a tener que tener claro. Fabricante es aquel que tiene la última palabra sobre el envase, ¿de acuerdo? Sobre la materialidad, sobre el diseño, sobre las condiciones del envase. Ese va a ser el fabricante, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a entrar más en detalle sobre el fabricante. Productor. ¿Quién es el productor? El productor es, como teníamos hasta ahora y que el Real Decreto reconoce, es aquel que pone por primera vez el envase en el mercado. ¿De acuerdo? Luego tenemos el importador, que es quien trae desde fuera de la Unión Europea ese envase, y el distribuidor, que es quien lo comercializa una vez puestos en el mercado. Como he dicho, hoy nos vamos a basar en el fabricante y el productor, y nos vamos a basar en estos dos porque es importante entender que con la nueva PPWR solo hay un fabricante, pero en cambio, un fabricante para toda la Unión Europea, pero en cambio, productores pueden haber varios por Estado miembro y que además estos roles se pueden cumplir para el mismo operador de manera simultánea. Es decir, tú puedes ser fabricante y productor a la vez, ¿de acuerdo? Eso complejiza la forma y las responsabilidades que tenemos y complejiza la manera de entendernos, ¿de acuerdo? Luego os enseñaré una serie de instrumentos que hemos sacado que os van a ayudar a situaros, porque lo importante a día de hoy es que os situéis, que sepáis si vais a ser fabricantes, si vais a ser productores o si vais a ser los dos a la vez y cómo os afecta esto a vuestras responsabilidades, que es lo que va a hablar después Monse. Dicho esto, y teniendo claro que el fabricante es quien tiene la última palabra sobre el envase o sobre el producto, la PPWR saca una regla de marca propia. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Que establece en el artículo 21 de la PPWR que quien decide si ponemos el logo, si ponemos los colores corporativos, si ponemos, si ponemos en el envase nuestra personalidad como empresa, en ese momento somos responsables de ese envase. ¿De acuerdo? Entonces le tenemos que decir a nuestro fabricante, es decir, a quien nos produce el envase, cómo tiene que ser ese envase. Y vamos a ser nosotros los responsables. Aquí hay una excepción que es la microempresa. ¿Vale? Si nosotros estamos, si tenemos una facturación de menos de 2 millones o tenemos menos de 10 empleados y quien nos produce el envase está dentro de la europea, va a ser el que nos hace el envase quien va a ser el fabricante. En el resto de casos, si somos una empresa que facturamos más de 2 millones o si somos una empresa que tenemos más de 10 empleados, vamos a ser nosotros, da igual que nosotros no fabricamos propiamente el envase. Si yo le digo a una empresa, fabricamos un envase con nuestro logo, en ese momento yo soy el fabricante. Vamos a ver dos ejemplos claros. Si yo soy un hotel y pongo el logotipo en el champú, yo soy el fabricante. Es decir, le voy a tener que decir a la empresa cómo va a tener que hacer ese envase. Si yo soy un restaurante y hago
cajas genéricas de pizza, yo no soy el fabricante, ¿de acuerdo? Esto luego me imagino que bueno, luego podemos hablar más largo y tendido. Entiendo que esto puede llevar dudas y los vamos a tratar. Al final aquí lo importante es tener en cuenta que la regla de marca y que al final la PPWR, al tener en cuenta toda la cadena de valor, vamos a tener que trabajar muy en conjunto, ¿de acuerdo? Porque estamos todos implicados. De momento, el fabricante va a tener esta serie de responsabilidades, la responsabilidad de la conformidad, lo que hablamos de que tenga el diseño de los materiales y la reciclabilidad conforme a la nueva ley, lo va a tener que dejar todo plasmado en esta declaración de conformidad que pasará a explicar mi compañera Monse, y luego la documentación técnica, que bueno, es un anexo a la declaración. Por la parte del productor, es decir, por aquel que pone el envase en el mercado, va a tener la responsabilidad amplia del productor, que es lo que hasta ahora entendíamos dentro del Real Decreto actual, va a tener que estar adherido a un SCRAP y va a tener que inscribirse en el Ministerio al Registro de Productores, ¿de acuerdo? Y bueno, reportar datos de puesta en el mercado como estaba actualmente. Desde Coembes nos entendemos dentro de esta cadena de valor como aquel actor que puede poner en contacto los diferentes roles y al final un poco lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Poner un poco de luz en la sombra. Y dicho esto, tenemos diferentes herramientas que os pueden ser útiles. Unas son formaciones prácticas. Actualmente tenemos Manos a la Norma, que pasa de estos 10 minutos de explicación express que estoy haciendo. Aprovecho para disculparme si hablo muy rápido, pero bueno, ahí vais a entender en diferentes seminarios de 1 hora diferentes detalles que os pueden servir e ir más al detalle de la norma. Luego tenemos la red, que es un intercambio de información técnica entre estos nuevos roles. Lo que antes hacía un rol, ahora lo hace otro. Entonces, si yo le estoy pidiendo a la empresa que me haga los envases, yo no tengo por qué tener la información técnica de este envase. Para eso no hace la red. La red lo que hace es poneros en contacto y que os podéis intercambiar información técnica. Luego tenemos la plataforma Circular Check, que lo que hace es que hagáis un análisis de vuestros envases para que cumplan con la nueva normativa PPWR. Y luego también aprovecho para decir que la Circular Check os ayudaría mucho a la declaración de conformidad que tiene que ver con las especificidades técnicas. Bien, vosotros ponéis vuestros envases en el Circular Check. Por una parte os dice cómo podéis mejorarlo y por la otra os ayuda a la declaración de conformidad. Y por último tenéis el Circlex, que es inteligencia artificial, le hacéis varias preguntas y os sitúa cuál es vuestro rol y cuáles son vuestras obligaciones. Por último tenéis un teléfono de atención que es el 984 83 82 para que podáis ahí hacer vuestras dudas de manera telefónica y responderlas. 3 minutos pasados del tiempo, conclusiones rápidos. La PPW no solo es una norma, es un cambio de modelo, de paradigma. El foco va más allá de la gestión del residuo una vez utilizado y va aguas arriba hacia la materialidad, a esa conformidad técnica del envase. Los roles se redefinen, no son tan claros como que el que fabrica es el fabricante, sino que ya hemos visto que va más allá e incluso podemos acumular roles dependiendo en nuestra realidad. El cumplimiento requiere datos, documentación y colaboración, que es lo que va a pasar en Monse, y vamos a tener que ser precisos en ese punto. Y desde Coembes estamos a vuestro lado para ayudaros en lo máximo posible. Dicho esto, un último mensaje, hay que anticiparse, hay que empezar a trabajar ya, tener claro cuáles son nuestros roles, empezar a trabajar para ese 12 de agosto, para ese 2028, para que no nos pille el toro. Y bueno, en este nuevo marco regulatorio, para ser competitivos, vamos a tener que adaptarnos, ser eficientes y sostenibles. 4 minutos del tiempo, Alex. Espero que me perdones estos 4 minutos y dejo ya paso para la siguiente explicación. Muchas gracias, Alberto, por la capacidad de síntesis. Ahora estaba mirando, consultando cuántas palabras tiene el reglamento y tiene, disculpar la cámara, el reglamento tiene más de 150.000 palabras, por tanto, resumir en 4 minutos o en pocos minutos esto, que es como leer 2 libros enteros, ¿eh? Casi, casi, sí. Felicitaros Por por... eso, por eso hablaba de las formaciones mucho más específicas que entran más en detalle de según rol, etcétera. Aquí lo que hemos hecho es ese barrido general, ¿no? No sé si estoy compartiendo pantalla, creo que no. No, ya no, ya no. Vale. Pues gracias, Alberto. Y como ha dicho Alberto, si queréis más información, Ecoembes tiene a vuestra disposición mucha documentación bien organizada. Damos paso ahora para dar continuidad a la normativa europea. Tenemos aquí a Monse Castillo de REPAC, que nos dices, bueno, ahora el 12 de agosto, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y nos va a contar un poquito qué es esto de la declaración de conformidad y cómo lo podéis llevar a cabo. Así que, Monse, también, adelante, gracias. Abre el micro.
Perdonad que no podía reactivarlo, ya está reactivado el micro. Gracias, Alex, por la presentación. Solo confirmar también que se está compartiendo la pantalla bien. Se está compartiendo, pero con las notas. Vale, pues voy a cambiar de pantalla. Me pasa Ahora siempre. sí, ahora sí. Es un típico. Vale, pues ya está. Perfecto. Solucionado. Perfecto, gracias, Alex. Bueno, pues nada, buenos días a todos, a todas. Gracias también a los organizadores por invitarme a participar en esta sesión en la que me voy a centrar en la parte técnica del desarrollo de la declaración de conformidad. Vengo de Repack, somos consultores en el ámbito técnico del packaging y bueno, la empresa se fundó en 2008 y ya desde entonces nuestra motivación, la razón de ser, lo que ofrecemos es es el velar, ¿no? Por envases, embalajes sostenibles, ¿no? Sostenibles y seguros. Por tanto, vamos totalmente alineados con los principios y los objetivos de este reglamento del PPWR y bueno, y aunque pues ya trabajábamos en estos desarrollos desde hace tiempo, pues más recientemente y ahora ya sí, pues de manera obligada, porque esto deja de ser un principio voluntario de funcionamiento para ser algo obligatorio, ¿vale? Entonces, pues me voy a centrar, como decía, en el tema de la declaración de conformidad, en cómo emitirla, en qué aspectos contemplar. Los aspectos estoy segura que los tenéis hiper mega claros porque están al menos listados, ¿no? En el reglamento. Vamos a intentar traducir esa lista a qué nos referimos, ¿no? En concreto, concretizar el tema, pero sobre todo me gustaría también aprovechar, ¿no? Estos 10 minutitos para hablaros más. Pienso que es mucho más útil del planteamiento que tenéis que hacer, porque parece un elefante muy grande de comer todo esto de tener que tener lista la declaración de conformidad de todo lo que tenemos para el 12 de agosto, que es la fecha en la que tiene que estar esto en marcha. Sin embargo, un primer apunte súper importante. No hay que tener una declaración de conformidad por referencia. El reglamento no hace referencia a esto, hace referencia a que hay que tener una declaración de conformidad por categoría de envase, refiriéndonos a categoría de envase como formato, composición, componentes. Es decir, por ejemplo, creo que un ejemplo vale más que 1000 palabras. Pues bueno, este ejemplo ficticio, esta bebida, imaginaros, ¿no? Pues que vosotros sois los fabricantes desde el punto de vista y hecho mano también de lo que nos ha clarificado súper bien Alberto, pues el tema de que el fabricante es el que decide cómo pone este producto, este café para beber en el mercado, ¿no? Y decide ponerlo en un envase metálico, en este caso, con un sleeve que lo decora y con además, bueno, pues esta sobretapa plástica. Por tanto, aquí un envase compuesto con diversos componentes y cada uno pues con su naturaleza, composición, etcétera, ¿no? Imaginaos que tenemos 10 referencias de este producto, porque tenemos el cappuccino, el café descafeinado, el cafeinado, etc., etc., ¿no? No vamos a tener que hacer 10 declaraciones de conformidad, vamos a tener que hacer una, ¿vale? Una por cada, o sea, una por cada categoría de envase, embalaje idéntica, ¿vale? O sea, sí que os muestro aquí un primario porque no puedo mostrar aquí un palet como envase industrial, no me cabe, ¿no? En la pantalla, pero tened en cuenta que esto aplica no solo al primario, sino también al envase de venta y al envase comercial, al envase también industrial, ¿vale? Por tanto, también al embalaje de transporte. Entonces, clarificado este tema, bajo nuestro punto de vista, como lo estamos planteando y cómo está funcionando, lo primero que hay que hacer es analizar toda la tipología de productos que tenéis en el mercado y de estos extraer la lista de materiales. Y con esta lista de materiales, identificar y agrupar por materiales. Claro, normalmente agrupamos por productos que ponemos en el mercado, refiriéndonos como producto al contenido, ¿no? De este envase. Ahora nos da igual el contenido, lo que nos importa es el envase, el embalaje, ¿no? Por tanto, normalmente, pues en todos nuestros ERPs los tenemos organizado en torno al producto, pues no es que lo tengamos que reorganizar nada, pero sí que tenemos que extraer esta información, es decir, identificar estas categorías de productos, ¿no? Entonces, pasar la siguiente slide.
Por tanto, ¿cuál es el estándar operativo que os propongo y alineado con el reglamento? Primero, recopilar la documentación técnica que nos avala, que nos explica pues, que la composición de este envase metálico, de cada una de sus partes, del sleeve, de la sobretapa, etcétera, ¿no? Recopilar toda esta documentación técnica. En la siguiente slide pues veremos más detalladamente, cuando digo documentación técnica, a qué me refiero, ¿no? Pero bueno, me refiero a las fichas técnicas, donde se define su composición, me refiero a los planos de diseño, etcétera. Me refiero también, en este caso, es un primario que además está en contacto con un alimento, por tanto, también a todo lo referente, en este caso concreto, a declaraciones de aptitud alimentaria, etcétera. Bueno, una vez tenemos esta documentación técnica, esto es lo que tenemos que hacer ahora, o sea, siendo prácticos, ¿eh? Vamos al 12 de agosto, recopilar documentación técnica. Cuando el 12 de agosto pase, tendremos que continuar haciendo mucho trabajo, ¿vale? Entre este trabajo estará a ver, realmente tengo que realizar algún ensayo, de cara a cuándo, porque van a entrar en vigor diferentes disposiciones con diferentes timings, también lo hemos visto con Alberto, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que identificar? En cuanto a ensayos, test a realizar, evaluaciones, tendré también que identificar especificaciones comunes aplicables. Este tema, un paréntesis, y lo salto porque aún no se han definido estas especificaciones comunes desde Europa, ¿vale? Después las normas armonizadas aplicables, hacer una evaluación de conformidad, que aquí es donde está el kit de la cuestión para estar cumpliendo con todo lo que no será aplicable. La mayoría de las disposiciones en su totalidad entrarán en vigor en 2030. Entonces, a partir del 13 de agosto, bueno, cuando volváis de vacaciones, porque las fechas son fatales, sobre todo os tenéis que poner a tope con la evaluación de conformidad, porque de aquí vamos a identificar los planes de acción que nos van a permitir afirmar a partir de 2030 con esta declaración de conformidad que nuestro envase es sostenible, que es lo que persigue el reglamento, ¿vale? Venga, lo que os decía de la documentación técnica que hay que recopilar, pues tampoco no os desvelo nada nuevo, ¿eh? Si vais al anexo 7 del reglamento, pues encontraréis que nos piden que describamos el envase, el uso al que está destinado, los planos de diseño, los diagramas de flujo de la fabricación, porque y os preguntaréis, ¿diagramas de flujo? En la evaluación de conformidad, o sea, lo que haremos de manera previa a la declaración de conformidad, de manera más extendida, ¿vale? Después el 12 de agosto, en este nos piden que evaluemos también qué implicaciones tiene sobre la sostenibilidad el proceso de fabricación. Por tanto, habrá también que considerarlo, información relativa a materiales, si ya aplican a ese envase normas armonizadas, si tenemos algún tipo de ensayo realizado, test y cuáles son, ¿vale? Bien, pues yendo al grano, vamos a emitir la declaración de conformidad. Bien. Aquí os propongo una plantilla que básicamente reproduce lo que nos indican en el anexo 8 del reglamento. Sin embargo, he añadido alguna parte por poner luz y clarificación. ¿Qué contenidos debe contemplar esta declaración de conformidad? Primero nos dicen una identificación única del envase, ¿no? Y ahora diréis, jolín, Monse, que nos acabas de decir que se aplica 10 referencias, sí, pero la referencia de lo que será pues la lata será una. También se puede describir en base a la referencia del producto que lo contiene. La cuestión es que aquí podáis identificar este envase y que esta identificación esté alineada con lo que nos piden en este punto de aquí, de que describamos cómo vamos a trazar el envase en el mercado en caso de una eventual necesidad pues, de recuperarlo o de, no tanto una retirada de producto de mercado, sino provocada por el envase, sino más bien que tengamos que justificar ante, por ejemplo, una inspección, ¿no? Que aquel envase es con qué declaración de conformidad se corresponde y cómo lo recuperamos. Por tanto, en sí, cuando loteamos, incluimos una codificación en un envase, esta codificación hace referencia al producto, no tanto al propio envase. Es decir, hasta ahora no nos hemos planteado, al menos en general, codificar para recuperar el envase, pero a través de la codificación que hemos establecido para el producto,
sí que tenemos un sistema, y si no lo tenemos, debemos trabajar en tenerlo, ¿vale? Que este sistema de trazabilidad, al final loteamos por conseguir una trazabilidad de producto, el producto llegue no solo hasta los ingredientes, por ejemplo, en este caso, ¿no? de esta bebida, sino que también nos llegue hasta identificar los lotes participantes y materiales, perdón, de los materiales de envase, ¿vale? Por tanto, este primer punto de identificación única de envase y objeto de la declaración y la descripción que me permita la trazabilidad están muy relacionados. Después, pues, básicamente tenemos que aquí dar los datos legales del fabricante, ¿vale? Que es el responsable de emitir esta declaración. Y aquí no me extenderé más, Alberto creo que lo ha explicado muy bien, pero el identificar los roles es fundamental y el tener claro que podemos tener más de un rol también. Después, venga, y nos vamos ya a la enjundia, ¿no? del tema. Aquí ya a lo que tenemos que hacer referencia es a los artículos que no son aplicables, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, ¿qué artículos nos van a ser aplicables? Pues nos van a ser aplicables el 5, el 6, el 7 porque tiene una parte de plástico, el 8 no, porque aquí no tenemos ninguna materia, o sea, no tenemos ningún plástico de origen biológico, tampoco es compostable, por tanto el 9 no nos va a aplicar, el 10 sí nos va a aplicar, el de envase reutilizable no, y el artículo 12 de etiquetado de envase sí nos va a aplicar siempre, ¿vale? Em, me he puesto el timer y bueno, nada, no me extiendo mucho más, ya llegamos al final, pero importante que cuando estamos declarando, cumplimos con este reglamento, tengamos claro qué artículos nos aplican y por tanto, a partir de aquí, en lo que tendremos que trabajar es en demostrar que damos respuesta a estos requisitos que nos piden según el artículo 5, el 6, etcétera. Y que tenemos claro cómo dar respuesta a medida que entran en vigor, porque, por ejemplo, el tema del envase reciclable, aún no tenemos los actos delegados en los que nos van a definir la metodología para hacer esta evaluación. Por tanto, igual lo podemos, y sobre todo, imaginaros que tenemos un claim de reciclabilidad en el envase, entonces de alguna manera lo tenemos que demostrar, ¿vale? Como, pues, por ejemplo, con normativa anterior a la del reglamento, por tanto, nos vamos a la normativa que fundamenta la directiva del 94, la 94/62, ¿vale? Pero en cualquier caso, lo normal que va o lo más habitual que va a pasar a partir del 12 de agosto es que de todo lo que aquí señalamos que se haya aplicable y, y de obligado cumplimiento a partir de esa fecha va a ser el artículo 5, el de requisitos, o sea, es una restricción sobre la presencia de determinadas sustancias. Vale. ¿Cuáles son estas sustancias? Metales pesados, que ya nos viene de la directiva, por tanto no es nada nuevo. ¿Vale? Ausencia de sustancias altamente preocupantes según el REACH. Aquí esto va a ir a más, o sea, va a ir a que en el futuro se va a desarrollar una lista de SVHC, o sea, en el REACH se va a incorporar, es la idea, una lista de sustancias específicas para envases, aún no hemos llegado aquí, por tanto, de momento, metales pesados y cuando estemos hablando además de envase alimentario, entonces tendremos en cuenta también la prohibición de bisfenol A, las restricciones de PFAS que señalamos por aquí, ¿vale? Y un poquito por acabar de dar algo más de luz sobre todo esto que entra en vigor y cuándo, fijaros, decíamos, si al final la declaración de conformidad es una hoja o dos, como mucho. Lo complicado es demostrar todo esto. ¿Cómo demostrarlo? Pues aquí os he recogido las normas con las fechas en las que vamos a tener un poco más de luz, cuando se van a publicar los diferentes actos delegado y mientras tanto con la normativa que podemos utilizar que deriva de la directiva del 94, he puesto inspiracional, pero realmente sí es inspiracional, pero no solo esto, es la que está en vigor hasta que no publiquen diferentes actos delegados. Por tanto, en caso de duda, yo me iría hacia esta normativa. Y bueno, me ha pasado un poquito como Alberto, el desafío era explicar todo esto en 10 minutos, me he ido de 3, pero bueno, espero que hayan valido la pena. Muchas gracias. Gracias a ti, Monse, por nuevamente, como comentaba Alex, por esta capacidad de síntesis que sé que es un reto difícil.
pero creo que has dado unos tips muy, muy claros y estoy convencido que la audiencia habrá tomado buena nota. Aprovecho antes de pasar a la mesa redonda, os hemos apuntado en el chat los contactos que muy amablemente tanto Monse como Alberto nos han indicado que no había ningún problema en que los pudiéramos compartir, por si tenéis alguna duda concreta y queréis dirigiros a ellos de forma y tenéis sus correos electrónicos para que lo podáis hacer. Os recordamos también, por favor, hacer vuestras consultas a través del chat que nos llega a nosotros, lo recogeremos y las verbalizaremos, las lanzaremos al foro en la parte final, después de esta mesa redonda que va a arrancar ahora, para que las podamos compartir entre todos y todo el mundo las conozca. Así que, por favor, las consultas a través del chat. Y vamos con la última parte de la sesión, que voy a dar de nuevo paso a Alberto Hola, ¿me Fernández de escucháis? Coembes, para que modere esta mesa que yo creo que va a ser muy interesante y vamos a conocer casos de éxito reales. Alberto, por favor, cuando quieras. Hola, ¿me escucháis de nuevo? Perfectamente. Vale, Jesús, ¿cuánto tiempo contamos? Sentados con el tiempo que teníamos, que son 35 minutos, ¿verdad? Vale, 35 minutos, 45 45. minutos. Eso me suena más. Vale, muy bien, Jesús, pues muchas gracias. Bueno, empezamos con la mesa redonda. La intención de esta mesa, os voy a presentar a los participantes y sobre todo hemos pasado de un barrido general de la ley, ¿no? Del reglamento que está llegando, con los puntos más cruciales. Como decía Alex, esto es muy complejo y no podemos tratarlos. Luego ha llegado Monse para ponernos la parte más técnica y aquello que va a ser necesario hacer desde ya. Y ahora vamos a ver un poco la experiencia desde compañeros y compañeras que desde su sector, desde su posición, están tratando de tomar esas decisiones concretas, esas decisiones prácticas que tienen que ver con este cambio de paradigma que hablábamos al principio. Dicho esto, paso a presentaros. Me gustaría aprovechar para deciros, compañeros, que una vez os presente, si podéis activar el micrófono para asegurar que se os oye bien, ¿de acuerdo? Dais los buenos días, holas, o bueno, vuestro momento para decir. Empezamos por Jordi Garriga, que viene de Klöckner Pentaplast. Klöckner Pentaplast es una empresa multinacional especializada en la fabricación de soluciones de packaging rígido y flexible, especialmente para los sectores alimentario, farmacéutico y sanitario. Destaca por el desarrollo de materiales innovadores y sostenibles con un fuerte enfoque en la reciclabilidad y la economía circular. Jordi Garriga va a estar acompañándonos, que es responsable de impulsar proyectos de innovación, desarrollar nuevas soluciones de envase y dar soporte técnico a clientes y equipos internos. Su función principal es asegurar que los nuevos materiales y productos respondan a las necesidades de mercado, que sean técnicamente viables y cumplan con los requisitos de sostenibilidad y normativos del sector. Muy buenos días, Jordi. Hola, muy buenos días a todos. Buenos días, Jordi. Seguimos con Santiago Olivares, perdona, de Rotor Prime. Rotor Prime es una empresa especializada en el packaging flexible para los sectores farmacéutico, alimentario, veterinario y medical. Diseña y fabrica envases de alta calidad y barrera, con un fuerte enfoque en la innovación, la sostenibilidad y la seguridad de los productos. Santiago, por su parte, es responsable de desarrollar y optimizar soluciones de envase, seleccionando materiales, validando su rendimiento y garantizando el cumplimiento de los requisitos técnicos, normativos y de sostenibilidad. Además, colabora con clientes y equipos internos en proyectos de innovación y mejora continua. Muy buenos días, Santiago. Hola, buenos días a todos y a todas. Buenos días, Santiago. Seguimos con Bárbara López de Emsur. Emsur es una empresa del grupo Lantero especializada en el desarrollo y fabricación de packaging flexible para sectores como alimentación, bebidas e industria, con un fuerte enfoque en la innovación y la sostenibilidad. Bárbara, por su parte, es la responsable de liderar la investigación y el desarrollo de nuevos envases, materiales y soluciones innovadoras, asegurando que respondan a las necesidades del mercado y los objetivos de sostenibilidad de la empresa. Muy buenos días, Bárbara. Buenos días a todos. Buenos días. Acabamos el último acompañante de esta mesa de cuatro con Ezequiel de Termoformas de Levante. Termoformas de Levante es una empresa especializada en la fabricación de envases plásticos termoformados para el sector alimentario. Desarrolla soluciones del packaging sostenible utilizando materiales reciclados y reciclables, ofreciendo bandejas y envases a medida para mercados como el cárnico, hortofrutícola, productos del mar, etc. Destaca por su enfoque en la innovación y la calidad. Ezequiel es el responsable de estrategia de compras y aprovisionamiento de la empresa. Su función consiste en gestionar la relación con proveedores, negociar
contratos y precios y asegurar el suministro de materias primas, servicios, optimizar costes, etcétera, etcétera. Además, su formación, MBA e ICEX aporta una visión estratégica e internacional a la gestión de compras. Hola, Ezequiel, muy buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué tal Muy estáis? buenos días. Pues muy bien, si os escucha todos muy bien. Vamos a dar comienzo a esta mesa redonda que la hemos dividido en 3 grandes bloques. Un primer bloque que está más enfocado al impacto de la norma, otro a retos y oportunidades que se desprenden de esta norma. Por ejemplo, se me estaba ocurriendo mientras leía, Ezequiel, lo tuyo, la parte esta de cómo tienes esa parte de qué vamos a comprar, cómo vamos a comprar y cómo le vamos a pedir a nuestros proveedores que cumplan también con la normativa. Así que va a ser muy interesante tu visión. Y un tercer bloque más relacionado con la estrategia, ¿no?, que estáis tomando con las empresas de cara a esta PPWR. La dinámica de esta mesa redonda es que cada uno podáis dar respuesta a las distintas preguntas que hagamos, pero no dudéis si queréis pues, retroalimentaros entre unos y otros para dar respuesta, me cortáis y seguimos adelante, ¿de acuerdo? Dicho esto, lanzo la primera pregunta y dejo micros abiertos a los 4 para que respondáis. La primera pregunta sería entonces, ¿cuál creéis que va a ser el principal impacto que tiene la PPWR en vuestro modelo de negocio? Empezamos, si os parece bien, quizás con Jordi de Clockner, que ha sido el primero en presentarse, para que dé respuesta. Vale, pues muy bien. A ver, en relación a lo que creemos que va a tener un impacto considerable en nuestro caso, y considerando todos los retos que la PPWR representa, nosotros creemos que para nosotros es una gran oportunidad también para optimizar nuestro portfolio de producto. Actualmente, debido a la falta de homogeneidad que hay en la Unión, en relación a lo que son las tarifas de responsabilidad extendida, así como en los criterios de reciclabilidad en los diferentes países de la Unión Europea, pues nos vemos obligados a gestionar un portfolio de producto relativamente amplio. Nosotros leemos la PPWR en el sentido de que esto va a ayudar a homogeneizar el mercado, habiendo todo el mundo teniéndonos de orientar al cumplimiento de la normativa y dejando un poco de lado todas esas especificidades de los países con los que nos estamos encontrando a día de hoy. Muchas gracias, Jordi. Un punto muy interesante, la armonización de mercados, algo que no ha salido hasta ahora, así que gracias por poner foco ahí. Seguimos por Santiago, si os parece bien. Compañeros, compañeras, si en algún momento queréis hablar, no hay problema. Santiago, ¿qué te parece si respondes tú? Te repito la pregunta. ¿Cuál creéis que va a ser el principal impacto que te va a tener el reglamento en vuestro modelo de negocio? Bueno, en primer lugar, hay que replantearse muchas de las estructuras que tenemos, que la reciclabilidad no formaba parte de la concepción de la especificación técnica hasta el momento y ahora sí es un punto fundamental para poder cumplir con la norma, ¿no? Entonces, estructuras que históricamente han funcionado muy bien respecto a la protección del producto, respecto a las velocidades de las líneas de envasado, ahora hay que sustituirlos por otros, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el aluminio, barrera funcional prácticamente al 100%, que a veces sustituido por otros materiales que no tienen exactamente las mismas barreras, ¿no? Esto implica, por nuestra parte, la fabricación, digamos, no es problema encontrar los materiales que tengan las mejores barreras dentro de este aspecto de reciclabilidad. Forma parte de nuestro trabajo habitual, pero luego viene la segunda parte que es evaluar estas estructuras en las líneas de nuestros clientes, ¿no? Realizar las bobinas de prueba, mandarlas, asistir si se nos requiere a todos estos ensayos y luego a ver cuál es la evolución del producto, cuál es su vida útil, teniendo en cuenta que deberíamos de tener como objetivo fundamental el no tener que acortar la vida útil de sus productos, porque acortar la vida útil supone un problema enorme para los envasadores. Por lo tanto, yo creo que esto es una parte más que importante. Luego hay otro aspecto también importante, que es cuáles son las limitaciones de estas estructuras reciclables, ¿no? Lo primero que tengo que decir es que tanto Reciclash como Ceflex no tienen un approach armonizado respecto a lo que se considerará reciclable o no en el futuro
y por lo tanto tenemos que estar a la espera de si se clarifican algunos de estos puntos, porque podemos estar trabajando en buscar unas estructuras que para algunos organismos sean reciclables y que luego no cumplan con los requerimientos de otro, ¿no? Esto es un tema importante que a día de hoy no está todavía clarificado al 100%, ¿eh? Y luego, respecto a esto, hay, en algunas de estas estructuras, por ejemplo, estamos hablando de porcentajes de algunos de sus componentes, como las tintas y los adhesivos, que no tienen que superar ciertos porcentajes para considerar que el material se considere reciclable, ¿no? Entonces, ¿qué puede llegar a pasar? Puede llegar a pasar que para que esos porcentajes no superen los máximos que dicen estas organizaciones, tengamos que aumentar el gramaje total de los materiales, ¿no? de los laminados, ¿no? Y esto sería un contrasentido. Queremos que hacer que los materiales sean reciclables, pero estamos aumentando el impacto ambiental porque estamos aumentando los gramajes, ¿no? Esto es un tema que tendremos que trabajarlo mucho en el futuro para buscar las soluciones más adecuadas desde el punto de vista funcional, pero también desde el punto de vista económico. Muchas gracias, Santiago. Tres grandes ideas que me imagino que a lo largo de la mesa van a volver a ir saliendo y vamos a poder ir profundizando. Bárbara, tu turno. Sí, muy Principal bien. impacto del reglamento. Pues aparte de lo que ya hemos escuchado un poco y compartimos de los compañeros, yo creo que, bueno, la PPWR nos obliga a dejar de ver los envases como un producto aislado, ¿no? O sea, es empezar a entender este envase como parte de un sistema completo, desde su diseño hasta su reciclaje. Entonces, decisiones que al final antes tomábamos en función de una parte o de un componente del envase, pues ahora ya no lo hacemos así, ¿no? Basta que, no sé, mi tapa, por ejemplo, sea reciclable sola. Ahora lo tengo que pensar dentro de su envase final. Y entonces, claro, hay que considerar también qué ocurrirá a la vida útil del producto, cómo se lo recogerá, cómo lo podemos clasificar, cómo podemos hacer con que esto vuelva a convertirse otra vez en materia prima. Entonces, hay una otra manera de pensar, ¿no? Al respecto de los envases que es realmente necesaria. Aparte de eso, también hemos escuchado hoy, es la obligación que tenemos de anticiparnos. Entonces, no podemos esperar que llegue 2030 para empezar a desarrollar estas soluciones en los envases, pues al final es necesario hacerlo ya, ¿no? Que tengamos tiempo de hacer las pruebas, de revisar que realmente eso podría ser reciclable y parte de, o sea, que este diseño realmente pueda cumplir. eh, y la verdad que más que un reto, pues también lo vemos como una gran oportunidad de innovar, desarrollar soluciones que sean más sostenibles. La PPWR no cambia solo los envases, pero cambia también la forma en que colaboramos para diseñarlos. Muchas gracias, Bárbara. Esa es la actitud optimista ante el nuevo reglamento, esa necesidad de colaborar y verlo como un marco de mejora, que también lo comentaba Jordi en su intervención. Ezequiel, si te parece bien, acabamos esta primera pregunta contigo. El principal Claro. impacto del reglamento en vuestro modelo de negocio. Técnicamente no nos afecta de una manera radical. Nosotros llevamos trabajando más de 20 años con plástico reciclado, también porque nuestra industria no lo permitía, entonces era parte del proceso. Y la reciclabilidad en nuestro producto, pues claramente es muchísimo más fácil lo que puede ser para Santiago o para Bárbara en materiales complejos, laminados, etcétera. Yo no soy optimista en cuanto como Bárbara en el sentido de, bueno, esto es una buena oportunidad, que lo es, no lo niego, pero creo que la forma en la que se han hecho las cosas al final le añade un grado de complejidad que al no estar todo definido genera una incertidumbre que ni el cliente sabe lo que necesita. Claro, decimos, vale, toda la cadena va a estar metida en esto y es real, ¿no? Y la idea está muy bien. Pero es probable que pueda pasar lo que pasó cuando salió el Single Use Plastics, que bueno, se quitan los vasos tal y aumentan los gramajes, ahora es reutilizable y se pone más plástico en el mercado, se pone más, se recicla menos, bueno. Entonces, creo que esto es un esfuerzo que tenemos que hacer actualmente todos. Ya no solo cliente entender lo que necesita, que como comentaba Santiago, es un dilema, porque los shelf life cambiarán, las necesidades cambiarán, el cliente final tendrá que entender que tendrá que pagar más, menos o entender lo que significa esto. Pero toda la cadena tenemos que estar coordinados e intentar aportar nuestro granito para poder llegar al objetivo común. ¿Cuál es y cómo tenemos? Pues la verdad que ahora no termina de estar claro. Mencionaba Monse antes que tendrán que ir saliendo los actos delegados, es real. Pero bueno, en el sentido de optimismo, yo no soy optimista de que eso sea un paso adelante si no estamos la industria y todo el sector realmente
alineados en querer hacerlo para bien, porque en cualquier momento se encontrará la manera de hacer, no la trampa, pero sí la puerta atrás y distintas maneras. Entonces yo más que optimista estoy en un momento pensante de a ver qué puede pasar. Y impacto como tal no tenemos a día de hoy, más allá de documental, pero sí que tenemos un árbol de decisiones gigante de si pasa esto, iremos por aquí, si pasa esto otro, iremos por allá. Porque afecta a toda la industria de una manera u otra. Mm, Correcto, Ezequiel. Sí, sí, la verdad es que, bueno, en este sentido creo que es interesante esos pros y contras que tiene la normativa, ¿no? Por una parte, pros que nos permite encontrar oportunidades de mejora, lo que comentaba Jordi de la parte de poder entrar en un mercado europeo armonizado, pero por otra parte, Ezequiel, la parte de incertidumbre y incluiría, construyendo sobre lo que tú has dicho, la parte de las fechas, ¿no? Son fechas que están ya aquí. Por ejemplo, Mm, tenemos la parte de que para el 2030 hemos de alcanzar el 70% de reciclabilidad en nuestros envases y aprovecho esta frase para lanzaros la segunda pregunta, porque aquí los protagonistas sois vosotros. ¿Cómo os estáis preparando desde vuestras posiciones o empresas para lograr este objetivo? En esta segunda pregunta, si alguien quiere abrir el micrófono y responder a este reto o a otro reto que consideréis que hemos hablado durante esta hora bueno, esta casi hora que llevamos ya, que quizás digáis, pues mira, me parece interesante explicar cómo desde nuestra empresa hemos abordado el reto. mm. Yo os dejo el reto del Bueno, si 70%. no os importa, empiezo yo entonces. Claro, sí. Perfecto, perfecto, Jordi. No, a ver, yo lo que desde nuestra parte, la de Klockner, llevamos muchos años preparándonos en ese sentido. O sea, llevamos muchos años diseñando productos para su reciclaje, incluso de antes del conocimiento de que iba a existir esta normativa. Entonces, en ese sentido, lo que es el diseño para el reciclaje y alcanzar el 70% de reciclabilidad, no lo vemos un reto muy, muy importante. Y más después de conocer un poco lo que son las guías que ya se han publicado Ujú. relativas a la norma. Pero sí que me gustaría comentar, y es donde sí que vemos el reto, que es en el horizonte 2035, donde se tenga que demostrar lo que es la reciclabilidad en escala. Aquí sí que vemos un Sí. reto importante, y un reto importante para el envase alimentario, por ejemplo, el envase donde estamos, digamos, en nuestro sector. Aquí estamos haciendo un trabajo importante demostrando la reciclabilidad del envase alimentario de PET, por ejemplo. Ya llevamos ya unos años incorporando material reciclado post-consumo proveniente de bandeja alimentaria de PET. Y lo que sí que nos gustaría desde este foro, pues alentar y, digamos, hay que generar la demanda de esto. O sea, realmente hay que llegar a ese más de un 55% del flujo. Bueno, digamos, esta es la parte donde yo creo más hincapié estamos poniendo a día de hoy. Ujú. Yo, Jordi, por apuntarte, por darte una pincelada, totalmente de acuerdo en que la demanda tiene que crecer, pero me preocupa, y yo sobre todo es en mi papel desde compras como supply chain, ¿hay oferta para todos lo que estamos necesitando? Esa es mi gran cuestión, que a día de hoy existe, no hay ninguna preocupación. Pero claro, estamos hablando de ya de que dentro de 4 años se pone un hito bastante importante y dentro de unos 9 se pone otro completamente más importante. Entonces, la tecnología evidentemente tendrá que mejorar, tendrá que adaptarse a nivel industrial, pero ¿existe esa oferta para cubrir esa demanda? Es lo que me preocupa. Más que me preocupa es los retos que vamos a tener de aquí a los próximos años. Es dónde conseguir esa oferta. Mm. Sí, totalmente. De, de mi parte, bueno, por comentar un poco de una visión quizás un poco distinta, estoy de acuerdo con los compañeros. Desde Ensur, pues tenemos dos tipos, ¿no? de participaciones distintas. Una es cuando tenemos la posibilidad de hacer el envase completo, ¿no? Cuando el envase, por ejemplo, es un envase flexible y al final, pues somos capaces de diseñarlo entero. Entonces, ahí, desde este punto de vista, pues de alguna manera está más en nuestras manos, ¿no? Ujú. Hacer con que esto sea o que cumpla los requisitos de reciclabilidad. Pero por otro lado, pues a veces somos
parte de un envase, somos componentes de un envase. Y ahí es donde, claro, puede ser un poco más difícil porque al final el control de esta reciclabilidad no está solo por este componente, ¿no? Hay que considerar lo que el cliente se lo va a añadir después. Entonces, claro, como parte de lo que podemos hacer, yo creo que es más o menos lo que estamos todos, ¿no? Intentar hacer primero el primer paso del ecodiseño, Ujú. que es facilitar el máximo que podamos toda esta cadena, eliminar materiales que tal vez, que de alguna manera pudiera ser innecesario, por así decir, ¿no? Pero que nos permita reducir, aunque tenemos diferentes barreras en eso, sobre todo en el sector alimentario. Luego tenemos aquí también la oportunidad de hacer las validaciones y esto es algo que nos ayuda muchísimo, que tenemos el centro tecnológico y también nos ayuda a hacer validaciones antes en interno por apoyar lo que sería la secuencia de la cadena, ¿no? Entonces, formar de alguna manera vasos aquí que simularía lo que pasa a mi cliente, luego hacer análisis de laboratorio que también de alguna manera podamos seguir los protocolos e intentar validar con antelación estas soluciones. Entonces, esto es parte de lo que también estamos intentando hacer. Y el otro creo que es la implicación temprana, por así decir, ¿no? O sea, tener ya con los clientes desde las primeras fases estas conversaciones y entender cómo está planteado su envase final, ser capaces de trabajar en conjunto para validar, por ejemplo, con los fabricantes de máquina, con los recicladores. O sea, es una implicación de toda la cadena y de alguna manera que podamos hacer eso el antes posible por garantizar que esta solución se pueda cumplir. Totalmente. Por mi parte, quería comentaros que esto no es un proceso que acaba de empezar, ¿eh? Las grandes multinacionales, sobre todo de los sectores de alimentación y bebidas, se anticiparon a esta norma y hace muchos años que establecieron sus objetivos de reciclabilidad, muchos años. Y ya se estaba trabajando en ello, pues hace mucho, mucho tiempo. Por lo tanto, esta investigación o este trabajo para buscar estructuras que sean, que tengan una mejor reciclabilidad, lleva muchos años en marcha. Las estructuras están definidas. Tenemos estructuras claras para sustituir a estructuras no reciclables. Esto ya lo tenemos. Otra cosa es que hayan sido, como decía antes, o no validadas en las Claro. líneas de nuestros clientes. Sí que quedan algunos flecos. Os puedo comentar, por ejemplo, en el caso de las tintas. Las tintas ya no pueden ser tintas de tipo nitrocelulósico como estábamos utilizando de manera bastante extendida en el sector, sino que tenemos que cambiar a otro tipo de tintas tipo poliuretano, que esto nos ofrece unos retos adicionales. Serán los anclajes sobre la superficie serán los mismos, las propiedades mecánicas, resistencia a la abrasión, capacidad para laminar serán las mismas que teníamos hasta ahora. Pues hay que verlo. Y respecto al tema de las tintas, pues estamos perdón, de los adhesivos, pues estamos en lo mismo. Afortunadamente, los adhesivos siempre han sido prácticamente en su totalidad base poliuretano, que estarían cumpliendo con esta nueva norma, porque no dificultan la reciclabilidad, pero sí que la dificultan a partir de unos determinados gramajes, como decía antes. Entonces, el reducir estos gramajes hasta unos límites donde sigamos teniendo una fuerza de adhesión suficientemente grande con unos gramajes reducidos, pues es también un reto en el que estamos trabajando nosotros y me imagino que están trabajando otros. En todos estos retos contamos con el apoyo de los fabricantes, de nuestros proveedores, nuestros suministradores, fabricantes de tintas, fabricantes de adhesivos, que ya también llevan tiempo trabajando en esto y que nos ofrecen soluciones que deben ser probadas en nuestras máquinas. Muchas gracias. Muy, muy, muy interesante. Y de hecho me voy a quedar en la pregunta porque me gustaría, habéis anunciado más bien los retos que tenéis. Bueno, voy un pasito más atrás. Creo que es interesante para recopilar un poco la información y por incluir un reto que engloba a todos vuestros retos, es que hay distintas velocidades, distintas culturas y distintas formas de ver de ver el reglamento y cómo infiere. Y una obligación de coordinarnos entre actores, ¿no? Entonces, esas distintas velocidades, culturas, etcétera, pues confrontan directamente con la parte de
la obligación, la obligatoriedad de estar todos coordinados y de estar todos trabajando, ¿no? Entonces, como os decía, vuelvo a la pregunta. Habéis comentado cada uno de vosotros los retos que tenéis desde vuestra empresa y me gustaría volver a la pregunta, pero esta vez con el cómo estoy enfrentando ese reto, ¿de acuerdo? Y si no tengo una respuesta, ¿cómo me gustaría? ¿Qué herramienta? ¿De acuerdo? Un poco también la lista de los Reyes Magos, ¿qué me gustaría que hubiera? ¿No? Vamos a dejar también volar la imaginación en el caso de que, pues también se puede decir que Ezequiel me diga, mira, yo de momento este reto no lo he enfrentado, pero me gustaría que hubiera esto o lo otro, ¿de acuerdo? Vamos también a dejar un poco alas a la imaginación que nos permite también crear e ir un poco más para allá. También os digo que la prioridad sería ir un poco a lo tangible, a lo material. Si ya tenéis alguna herramienta, alguna tecnología, algo que os está ayudando ya a enfrentar ese reto, sería maravilloso. Entonces, no sé si alguien se quiere lanzar o doy yo la palabra. Bueno, yo... Bárbara, si quieres. Oh, Bueno, perdón, dale, Jordi. perdón, perdón. Todo tuyo. No, no, también, o sea, esto también me ayudará a dar un poco de respuesta a Ezequiel en relación a su pregunta sobre la disponibilidad de materiales reciclados provenientes de envases. Pues, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos infraestructura, necesitamos mejores tecnologías de segregación de envases. Por supuesto necesitamos pues más capacidad de reciclaje de todo este tipo de productos. Yo creo que sin eso no llegaremos a los objetivos de 2035. Y, ahí, y eso va por tu pregunta aquí. A día de hoy hay disponibilidad, pero no hay la disponibilidad ni la capacidad de reciclaje que necesitamos para llegar a cumplir con el objetivo de 2035. Es un poco como lo veo. Pues sí, de nuestro punto de vista, o sea, hay materiales que sí, que nos permiten de alguna manera, ¿no? Tener un poco más de visión o quizás hasta de esperanza en el sentido de que se pueda tener disponibilidad de materiales y todo eso. Y luego nosotros que trabajamos con diferentes tipos de materiales, pues ya sabemos que otros no enfrentan las mismas situaciones, ¿no? O sea, aún se queda pendiente algún tipo de tecnología, que sabemos que esto sí nos ayudaría mucho, entonces hay todavía algunos huecos y que, bueno, de alguna manera estamos intentando enfrentar, creyendo, claro, que en los siguientes años pues tendríamos alguna aclaración, ¿no? El caso, por ejemplo, del proceso de sorting y todo eso, ¿no? De mejorar quizás incluso estas tecnologías, pues ya sabemos que es un punto fundamental y súper importante por garantizar esta separación y que va, claro, a influir directamente en el diseño que podemos hacer de esas estructuras. Entonces, claro, nosotros por nuestra parte estamos en muchos grupos de trabajo, representantes como industrias, hablamos mucho con muchos colaboradores, intentando ahí hacer parte de toda la cadena de valor para aportar también nuestro punto de vista, nuestros desafíos y ver si de alguna manera en conjunto pues encontremos los mejores caminos y las mejores soluciones. Es un reto porque no estamos hablando de un nivel local, ¿no? Cuando hablamos de PPWR hablamos de a nivel Europa, entonces es algo muy amplio. Pero la verdad es que no vemos otra manera de hacer así sino por colaboración. Entonces, cambia nuestro chip y la manera quizás de encontrar mejor estas soluciones va a ser colaborando con toda la cadena. Totalmente. De hecho, yo lo quería contestar esta pregunta diciendo, no solo es colaboración, desde un punto de vista pragmático, nosotros lo que nos estamos enfocando mucho es que la cadena hacia atrás, lo que son todos nuestros proveedores, pues estén todo con una certificabilidad, certificados, una trazabilidad al milímetro, bueno, ¿no? Yendo incluso un poquito más allá de la norma, por lo que pueda pasar, porque al final esto dicen hoy esto y mañana dicen lo contrario, esto cambia mucho, entonces siempre estamos muy encima. Lo que sí que estoy notando es que está habiendo un cambio siempre nos hemos enfocado hacia atrás en la cadena, de voy a hacer lo que mi cliente pide, entonces lo consigo. Y veo que estamos haciendo mucho ahora también por intentar educar hacia adelante el porqué de las cosas, qué necesidades hay que no. Y bueno, nuestro cliente no es el cliente final, sigue siendo un B2B, pero bueno, el consumidor en algún punto tendrá que hacer la demanda, tendrá que entender por qué este envase es distinto al otro y qué es lo que necesita, ¿no? Entonces, eso es largo plazo, evidentemente, no va a ser de un día para otro, pero sí que veo que estamos trabajando mucho, tanto a nivel en la cadena hacia arriba y hacia atrás, todo en el entender
en las necesidades de lo que se está demandando. Entonces, esto va a cambiar, yo creo que muy poco a poco y muy a largo plazo. Pero bueno, en ese sentido sí que soy optimista de que iremos aprendiendo todos a demandar lo que necesitamos. Yo, contestando concretamente a la pregunta de si hay qué herramientas o tecnologías en el futuro nos van a permitir cumplir de una manera más eficiente con la norma, hablando del tema de la reciclabilidad, sabemos que en el reciclado postconsumo pues sigue habiendo bastantes limitaciones, ¿no? Porque luego su utilización para contacto directo con alimentos y tal, es un problema, ¿eh? Yo confío en que seguirá evolucionando el reciclado químico, ¿eh? Y habrá disponibilidad. No sé qué capacidad, qué volúmenes disponibles y en qué plazos, pero yo creo que será parte del futuro de la solución de utilizar más materiales reciclados. Otra cosa será ver el coste, ¿eh? Porque si luego vamos a incrementar el coste de una manera bestial, pues hay que ver esto cómo encaja una cosa con la otra, ¿no? Pero yo creo que por esta parte la tecnología nos va a ofrecer alegrías, nos va a dar alegrías en el futuro. Y por otra parte, los sistemas de sorting, los sistemas de detección, pues también se están perfeccionando los sistemas de detección del infrarrojo cercano, ¿no? Para poder identificar con una mayor precisión los materiales y por lo tanto poder segregarlos de una manera más eficiente, lo cual pues redundará en una mejor calidad del producto reciclado y en una reducción del coste también. Yo creo que ahí también vamos a tener una evolución importante en el futuro en estos sistemas de detección. Pues muchas gracias por ir cerrando este segundo bloque. Vemos que para el cumplimiento de la normativa hay barreras temporales, llegamos o no llegamos a tiempo, barreras tecnológicas, lo que comentaba Santiago, existen las tecnologías necesarias para poder cumplir con los objetivos, barreras económicas, lo que decía Ezequiel, habrá material y qué precio tendrá este material, y barreras culturales, ¿no? A entender que, también lo que decía Ezequiel, de esto va a ayudar a educarnos, pero bueno, ¿hasta qué punto? Es un poco lo que yo he ido encontrando en vuestras palabras. Y las barreras se convierten en oportunidades a la misma vez, ¿no? Esto es oportunidad de sacar tecnología, oportunidad de crecer, de aprender, de poder ser más competitivos. Entonces, bueno, hasta aquí este segundo bloque y ya vamos entrando en un tercer bloque que, como os comentaba al principio, está más relacionado con la estrategia. Y aquí os voy a pedir que, por favor, no miremos hacia nuestra empresa, sino hacia nuestra relación con empresas, ¿no? Creo que aquí Ezequiel es el que está más en ese punto con los proveedores, etcétera. Pero aquí va la pregunta: ¿qué cambios se plantean y si contáis con herramientas o algún tipo de transición que os permita, de solución, perdona, que os permita hacer esa transición hacia estos cambios de roles, ¿no? Que hemos comentado tanto yo como Mons en las presentaciones previas? ¿Cómo veis esos cambios que se plantean y cómo sentís? Si lo tenéis claro, si no lo tenéis claro, si habéis tenido que incorporar nuevas herramientas en esos cambios de roles. Ujú. En herramientas como tal, no hemos tenido que meter en el proceso, digamos, porque al final es bastante simple nuestro proceso en sí. Nosotros somos transformadores de un producto que no tiene una complejidad tremenda. Simplemente lo que sí que hemos hecho y llevamos haciendo por lo menos desde hace un año y medio, desde que se empezó a hablar, ha sido el fortalecer con los distintos, con la cadena concretamente y los proveedores de materia prima, que es al final el punto más crítico de nuestro producto. Sí que fortalecer mucho esa relación hasta el punto de trabajar juntos en ello. Entonces ya hemos visto que se ha reducido el pool de proveedores, evidentemente, ya no es que digas voy a poder comprar en todo el mundo a cualquier precio, pero sí que se ha profesionalizado muchísimo toda la cadena. Entonces, como nos lo exige, ya no solo porque nos lo exige la normativa, la nueva normativa, sino también por querer mejorar como empresa, hemos fortalecido muchísimo la cadena de suministro. Entonces, a día de hoy hemos podido diversificar proveedores, fortalecer dichos proveedores y encima hacer que formen parte de este cambio. Entonces, realmente aquí el mérito no es ni siquiera nuestro, es gran parte de ellos de adaptarse a nuestras necesidades como europeos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es básicamente fortalecer las relaciones que ya teníamos y aumentar para que vayamos a más. Yo, bueno, totalmente en línea con Ezequiel. Al final, herramientas como tal no hemos implementado. Lo que sí que hemos es fortalecido lo que es la comunicación
comunicación con la cadena de valor, tanto clientes como proveedores, colaboradores, etcétera. En un periodo así de transformación tan profunda, esta herramienta yo por mí es la más importante. O sea, que haya una comunicación que sea clara, que sea concisa en ambas direcciones y tanto con los clientes como con los proveedores. El interés al final es común y Mutuo, transversal sí. y eso hace que, bueno, que el proceso también sea más fácil para todos. Sí, yo por nuestra parte, bueno, yo creo que vamos todos muy alineados en eso, no una herramienta en concreto, sino yo acostumbro decir que es un conocimiento compartido, ¿no? Entonces, es eso, es participar y fortalecer estas colaboraciones con diferentes puntos de la cadena de valor. Lo que sí, seguramente todos nosotros hemos sentido es que nos quedamos por un periodo ahí como parte de consultores, ¿no? Apoyando a nuestros clientes, incluso a algunos proveedores, de entender bien qué significa todos estos cambios y cosas que tenemos que hacer, ¿no? Y que queremos adelantarnos. Que está muy bien, porque al final esa es una manera de fortalecer esta relación. Entonces, por supuesto que por un periodo, yo creo que hicimos esto muchas veces aquí, con nuestros clientes sobre todo, aclarar qué sería este cumplimiento, qué necesitamos hacer, cómo pensamos ahora en el envase y cómo tenemos que pensar en los proyectos que queremos trabajar desde el principio, ¿no? O sea, era como decía Ezequiel, dejamos de mirar solo hacia atrás, ¿no? Lo que mirábamos a nuestros requerimientos que recibíamos antes y ahora pasamos a mirar no solo lo que recibimos, pero lo que tenemos que cumplir a final de la línea. Yo por mi parte comentaros que coincido con el resto de compañeros, ¿no? Que las herramientas las tenemos, ¿eh? Sí que hay que adaptar algunas variables de proceso, ¿eh? Por ejemplo, si estamos imprimiendo materiales que tienen una peor estabilidad térmica, pues hay que trabajar en las temperaturas de secado, por ejemplo, en las impresoras de hueco grabado, pues para no deformar en exceso el material y poder seguir manteniendo el registro, adaptar velocidades, etcétera. O sea, las herramientas están, hay que adaptar las variables de proceso, ¿eh? Eh, Básicamente sería esto. Totalmente, Santiago. De hecho, gran parte de este proceso es tener que modificar nosotros, porque evidentemente un material no va a funcionar exactamente igual a otro solo por meterlo en la misma máquina con los mismos parámetros. Es también parte de en la cadena que nuestro proveedor lo tiene que hacer así, tiene que hacer sus cambios, nosotros nuestros cambios, nuestro cliente sus cambios. Lo único malo de todo esto, que está fortaleciendo realmente y es una oportunidad, no nos vamos a engañar, el estar presentes en este cambio pues ayuda. El único problema son los tiempos, claro, lo que un proyecto antes tardaba 6 meses, pues ahora estamos hablando de un año. Y a lo mejor ya haces todo el desarrollo de un año y ya el know-how se queda ahí y la competitividad se pierde. Entonces, bueno, son otros retos que vienen, pero sí, sí, lo que más nos dificulta es, oye, pues ahora los proyectos se van a año, año y medio, con suerte, según qué necesidades. Y Pues, hablando también de herramientas, comentar que en algún caso concreto donde tenemos alguna estructura que no estamos absolutamente seguros de su porcentaje de reciclabilidad, pues también podemos contar con colaboración. De hecho, lo hacemos de empresas especializadas en hacer este tipo de análisis para verificar el porcentaje de reciclabilidad de una determinada estructura. No son herramientas que tengamos nosotros en casa, pero sí son herramientas disponibles en el mercado pues, para poder hacer este tipo de evaluaciones. El ecosistema es al final, Sí, sí. justo. lo que hablábamos, sí. Vale, voy a lanzar una pregunta. No es para que quizás ninguno de vosotros la responde, pero me parece que hemos hablado de los roles muy en positivo, que eso es algo que también está bien, ¿no? Que nos defina como cultura que estamos todos. Pero que voy a hacer una pregunta. ¿Os ha pasado alguna vez que habéis ido a un proveedor y le habéis dicho, oye, mira, para adaptarnos a la PPWR y que el proveedor te diga, ¿PP qué? ¿Qué es esto? Si alguien quiere responder, contar su anécdota o cómo ha salido con esa parte también de, un poco lo que decía Ezequiel, de pedagogía, ¿no? Ante la nueva norma, decirle, no, mira, PPWR significa esto y es algo que te va a afectar así, así, así. Si alguien quiere responder. Cada vez pasa menos, ahora, Ah, porque ahora ya el 12 de agosto es casi como Navidad, todo el mundo sabe lo que pasa y cuándo cae, pero sí que sobre todo hace un par de años pues que se comentaba que era el reto. Hemos tenido que hacer un proceso, además nosotros tenemos proveedores internacionales, con lo que conlleva, con
las legislaciones nacionales de cada uno, cómo iba a afectar. Entonces, ya no solo hemos tenido ese factor de pedagogía, sino que además nosotros hemos tenido que aprender a adaptar y aprender a contar lo que necesitamos, porque ha sido un reto, ¿eh? Yo creo que, no te digo que está solucionado al 100%, porque evidentemente sigue cambiando, sigue averiguándose cómo hacer las cosas, pero sí que hemos tenido que, cuando decía fortalecer la cadena es básicamente esto, es primero entender, procesar y trabajar. Yo creo que el ejemplo más claro es, por ejemplo, nosotros con Jordi trabajamos mucho, muy mano a mano de decir, oye, estamos en la misma, ellos quieren al final, somos sus clientes y ellos son nuestros proveedores, pues o lo hacemos juntos o no. Entonces, lo que sonó al principio a chino, pues al final ya se ha ido procesando un poco y estamos todos alineados en querer hacer lo correcto, que al final es lo que toca. Pues muchas gracias, Ezequiel. Pasamos ya a la recta final de esta mesa redonda. Y vamos a hablar de futuro, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poquito, no tanto en los retos que tenemos en la actualidad, que es lo que hemos comentado hasta ahora, las oportunidades, cómo nos está impactando a día de hoy, o incluso ha pasado, cómo hemos trabajado con proveedores, sino vamos a hablar más de cara a un futuro, porque vemos que la norma va a ir más allá, es progresiva. Entonces, hemos hablado también mucho del ecosistema, del trabajo de colaboración. De hecho, la última pregunta, que era un poco trampa, pero ahí hemos visto cómo esa necesidad también a veces de salir de nuestro propio rol como proveedor o como técnico e ir a hacer un rol de pedagogía. Y la pregunta es, ¿qué necesitáis del ecosistema para adaptaros con seguridad al nuevo reglamento? ¿Qué necesitáis? Vamos, creo que un poquito justito de tiempos porque creo que esto tiene que acabar antes de las 11:30. Así que, pero bueno, sentiros libres de hablar el tiempo que consideréis. Repito la pregunta, ¿qué necesitáis del ecosistema para adaptaros con seguridad a el nuevo reglamento europeo? Bueno, yo creo que claridad y coordinación quizás sean las palabras que tenemos ahí. Todavía, bueno, estamos a la espera, ¿no? de las aclaraciones que posiblemente recibiremos en 2028 con los actos delegados. Pero claro, eso no nos permite parar, ¿no? de trabajar o esperar que llegue a 2028. Entonces, esta claridad de información seguramente pues nos ayudaría muchísimo. Estamos trabajando como parte con las informaciones que tenemos y otras un poco con nuestro feeling, con todo el feedback que recibimos de los diferentes partners y pensando que más o menos seguiríamos un determinado rumbo, ¿no? Pero seguramente claridad y coordinación de eso pues nos ayudaría mucho. Además, sabemos que cuando miramos, por ejemplo, la infraestructura, que hablamos hace poco de sorting, de reciclabilidad, de alguna manera vemos que alguna inversión seguramente vendría muy bien, ¿no? Porque al final de poco sirve un envase que sea diseñado perfecto, pero si no somos capaces de garantizar bien, ¿no? Toda la separación. Entonces, como que uno dependemos de la tecnología del otro. Entonces, yo creo que esta claridad en las informaciones y la buena coordinación de toda la cadena son cosas que nos ayudarían mucho a cumplir con seguridad los reglamentos. Totalmente, totalmente. Yo creo que en el lado económico es algo que no tenemos que dejar de lado. Todo el mundo queremos hacerlo mejor. Al final, bueno, esta legislación viene de, si nos cuesta a nosotros entender todo lo complejo que es el mundo del packaging y industrial y todo, no me quiero imaginar también gente que no es su principal labor, entonces que están legislando y evidentemente es un reto. El lado económico no se puede dejar de lado, por mucha necesidad que haya o demanda o necesidad de querer hacer algo bien, se tiene que trabajar también para que sigamos siendo empresas. Si no, esto no habrá envases en el mercado. Entonces, todo esto tiene que tener también su sentido económico y su proyección a largo plazo. Yo coincido también con vosotros que el tema de la clarificación normativa es importante. Estamos aquí en un limbo ahora mismo que no sabemos exactamente cómo va a acabar esta historia y es importantísimo pues, tener claras las reglas del juego para saber hacia dónde ir, ¿no? Y luego, por otra parte, también, ya que hay aquí muchos envasadores, ¿no? Decir que 2030 parece que está lejos, pero no está tan lejos, ¿eh? Y este proceso pues, de homologación
de diferentes estructuras, mi recomendación es iniciarlo lo antes posible, porque pueden aparecer luego dificultades que hagan que tengamos que retomar alguna de las estructuras planteadas y cambiarlas por otras. Sé que buscar huecos para poder hacer los ensayos cuando tenemos líneas de fabricación que están muy saturadas, pues es complicado, pero tenemos que verlo no como un coste, sino como una inversión. Cuanto antes empecemos, antes llegaremos a unas soluciones adecuadas. Bueno, yo respondiendo a la pregunta, va a ser muy, muy conciso. Sobre todo necesitamos uniformidad de criterios, infraestructura y tecnología para el reciclaje a escala. Esto es lo que yo creo que es importante. Muy bien. Yo creo que hay una frase que define la situación, que es adaptarse o morir, ¿no? Si no estamos fuera del mercado, es decir, si nuestro producto no responde a los requisitos legales, estamos fuera del mercado, ¿no? Y ahí entra qué tecnología necesitamos, cosas que habéis comentado, inversión para poder llevarla a cabo, tiempo de adaptación necesario para poder hacer, como también decía Santiago, hacer esa inversión, mirar y preparar todo para el 2030 que ya está aquí, clarificación normativa para entender bien desde ya qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo y la uniformidad que comentaba Jordi. Entrando ya al final de esta mesa redonda, os vuelvo a pedir imaginación, os vuelvo a pedir mente abierta y os lanzo la pregunta. Si tuvieses que tomar una decisión estratégica mañana mismo para adaptaros a la PPWR, ¿cuál sería? Yo creo que no Jordi. hay que tomar ninguna No, decisión adicional a las que ya hemos tomado. Llevamos mucho tiempo trabajando en esto y digamos que está claro el roadmap. Simplemente, pues esto que comentábamos antes de clarificar ciertos aspectos a tener en cuenta, pero las decisiones están tomadas. Esto no es me gustaría, esto es un must. Hay que hacerlo sí o sí y por lo tanto pues, es una decisión. O sea, digamos, no hay que tomar una decisión cuando no hay otra alternativa. O sea, hay que trabajar en esto y hay que resolverlo y hay que hacerlo pues, sin prisa pero sin pausa. Tienes toda la razón, Bien. Santiago. Si me permitís, compañeros, dejadme cambiar la pregunta, tenemos 124 participantes, seguramente muchos de ellos han entrado para entender un poquito. ¿Qué consejo le daríais en esta? O sea, voy a reformular la pregunta. Si antes era qué decisión estratégica tomaríais mañana para adaptaros, ¿qué consejo le daríais a los compañeros y compañeras que están hoy aquí? Consejos me imagino que a algunos les servirán, a otros no, pero ¿qué consejo le diríais a día de hoy a todos los participantes que nos están acompañando para que se puedan adaptar de la mejor manera posible a esta PPWR, a este reglamento? Mi Yo, principal consejo sería tranquilidad. Esto estamos todos igual. Al final, nadie, quien diga que lo sabe todo, se equivoca. Estamos todos intentando trabajar en la mejor solución. El ecosistema en España es muy fuerte. Eso lo tengo que reconocer. Hay asociaciones muy potentes, hay el mismo clúster. Estamos todos trabajando mano a mano para intentar entender y procesar. Habrá gente que lo tiene más difícil por su tipología de industria. Habrá gente que lo tenga más fácil porque lleva años fabricándolo o conoce o la solución le es más fácil. Pero la tranquilidad de decir, oye, bueno, hay que sentarse punto a punto e intentar entender qué es lo que se está demandando. Es un trabajo difícil y llevamos muchos años trabajando en ello, pero se puede, no nos están pidiendo que construyamos cohetes. Estamos al final intentando adaptarnos a una nueva paradigma legislativo europeo y mientras se respete, que también va a ser un reto el que no vengan agentes de fuera y se salten esta legislación, a ver también cómo se controla, pero que estamos todos en el mismo barco y vamos adelante. O sea, no, como decía Santiago, no es algo que no estemos haciendo ya. yo diría seguir haciendo el fortalecimiento de las colaboraciones y la cadena, porque eso va a ser y es fundamental. Como decía Ezequiel antes, los proyectos ahora pues tiene otro timeline, ya no es proyectos que hacemos como más cortos, ¿no? Se pueden tardar más porque ya no es decir, oye, solos conseguimos la solución, dependemos de muchos factores, sobre todo en el sector alimentario, donde hay una serie de requisitos importantes a cumplir. Y no solo hablo de seguridad alimentaria, hablo de requisitos para garantizar la vida del alimento, ¿no? Como las barreras y todo eso. Y aún hay mucha tecnología en desarrollo, que no la tenemos 100% lista. Entonces, empezar pronto y
seguir fortaleciendo esta colaboración. Todavía, desafortunadamente, algunas veces aún se escucha que, vamos a esperar un poco más, a ver si realmente estas fechas se lo van a cumplir, 2028 o 2030. Yo no dejaría, no Totalmente. esperaría, yo avanzaría independiente de los plazos reales que tengamos que trabajar, pero que estemos preparados y que empecemos ya a trabajar y fortalecer la cadena para que no nos pille el toro ahí en los años siguientes. Diálogo y colaboración, ¿eh? Diálogo y colaboración aguas arriba con nuestros proveedores para que sean capaces de certificarnos el cumplimiento en los materiales que nos suministran y diálogo y colaboración aguas abajo con nuestros clientes para poder validar las soluciones en línea. Mm. Bueno, yo totalmente alineado con Bárbara, ¿no? Es empezar desde ya a prepararse, a los fabricantes de envase a incorporar productos diseñados para su reciclaje y en cumplimiento con las guías publicadas, y a los envasadores no esperar, empezar a validar soluciones, al menos para estar a punto en su momento. Aunque sea en paralelo, pero que no paremos, claro. Exacto. Pues muchas gracias, compañeros, compañera, por esta mesa redonda. Para cerrar, han salido varias cosas, han salido retos, han salido oportunidades, han salido palabras clave que se han repetido, al menos en mi cabeza: colaboración, entendimiento, requisitos, inversión. Se han salido palabras clave que yo creo que son fundamentales para entender. Paciencia, como decía Ezequiel, vamos a seguir viendo cómo la Comisión Europea desarrolla y nos dice cómo tenemos que hacer las cosas. Pero bueno, voy a acabar como he empezado esta mañana, agradeciendo al clúster, ¿vale? Recordemos que a veces cuando pedimos colaboración y entendimiento, este es un ejemplo de esa colaboración, de ese entendimiento. Este webinar forma parte de esa buena práctica por entender un poquito qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer y ponernos a encontrar una hora y media para que nos podamos encontrar todos y todas para hablar del tema y mostrar nuestras preocupaciones, nuestros aprendizajes y seguir adelante. Entonces, no me queda nada más que deciros que muchas gracias, Santiago, Ezequiel, Jordi, Bárbara, por estar hoy aquí con nosotros compartiendo este momento. Gracias al clúster de envase y embalajes y al Packaging Cluster por ofrecernos este espacio de comunicación. Y ya dejo la palabra para Jesús o Alex Sí, para que sí, cierren ya voy yo, este webinar. Alberto. Vale, Gracias. Bueno, no pues te muchas despidas, gracias. gracias a ti, no te despidas. Vamos, estamos un poquito pasado de tiempos, pero yo creo que hay algunas preguntas y yo creo que seguro que en 10 minutitos podemos abordar muchas de ellas. Si nos queda alguna, por escrito también creo que podemos dar respuesta fácilmente. Si os parece, sí que os voy a pedir brevedad en la respuesta y os lo planteo de la siguiente manera. Yo creo que tenemos muchas preguntas o algunas de ellas que va muy dirigida al tema de declaración de conformidad. Montse, si te parece estas, te las dirijo a ti Sí, para que des respuesta de una sí, me manera sabe ágil. mal no tener la cámara, pero No pasa nada, este, Montse, no te apures por nada es, porque mientras te escuchemos no hay ningún problema. Dis- Luego dis- también tenemos Disculpa, algunas preguntas. disculpa, Jesús y Monse, disculpa. Es que yo tengo un compromiso, tengo que No marchar. te pre- Yo sí que creo que sería interesante, como hay algunas preguntas que se han escrito, otras que quizás surjan durante estos minutos, podemos contestar después a cada uno de los de las personas que están haciendo estas preguntas, contestar directamente a su correo electrónico si les parece. Perfecto, Santiago, gracias. Así Bien. haremos. Las preguntas que tienen que ver con el tema de figuras que también hay, productor, fabricante, Alberto, si te parece, te las dirigimos a ti. Y luego hay algunas otras, la podemos asignar para cualquiera de sentiros libres que hablan de certificaciones de laboratorios. Pero bueno, no me quiero enrollar mucho. Vamos a empezar ya. Esta es para ti, Montse. Cuando un producto incorpora varios componentes de envase primario, caja, pallet, ¿debe existir una declaración de conformidad para cada uno o puede integrarse toda la información en un único documento? no, debe hacerse una para cada uno, porque como he comentado, fundamental que se entienda bien que la declaración de conformidad la pueden compartir diferente, o sea, lo que debe compartir es el mismo material, la misma composición, por tanto, como la caja no tiene nada que ver con lo que será el primario o con el que será el de agrupación, para cada uno una declaración de conformidad. Gracias, Monse, por tu brevedad y por tu claridad. Alberto, si fabrico una caja sin impresión, pero diseñada exclusivamente según las especificaciones de mi cliente,
¿Sigo siendo proveedor o paso a ser fabricante según reglamento? A ver, es una pregunta muy técnica. Yo ahora mismo no podría responderle. Ahí le dejo mi contacto. También tiene Circlex que le va a permitir dar respuesta a este tipo de preguntas. ¿De acuerdo? Tampoco, lo que no quiero es jugármela, darle una respuesta, que No, no, esto no, siga hacia Alberto, por adelante supuesto. y no Monse, ¿tienes mejora. respuesta? Sí, yo creo que sí que lo tengo claro, si he entendido bien la pregunta y además estamos con algún proyecto en marcha en este sentido. Y, o sea, quien es considerado el fabricante desde el punto de vista de tener también la obligación de emitir la declaración de conformidad es aquel que define los materiales, el diseño, etcétera, del envase y que tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, cuando subcontratas su fabricación, es lo que nos están comentando, ¿no? Yo actúo como pues envasador para un tercero con una marca y no es la mía. Entonces, el que tiene la obligación de emitir la declaración de conformidad es el de la marca. O sea, lo que pasa que el de la marca, y aquí la verdad que nos estamos encontrando lo que comentabais ahora, hace falta colaboración, entendimiento y tal, con muchas dificultades, pero quien tiene que emitir la declaración de conformidad es el propietario de la marca. Pero claro, muchas veces cuando estamos hablando de según qué marcas que habitualmente, o sea, que no disponen de centros o sea, no disponen de centros propios para envasar, sino que subcontratan toda la producción y además, pues porque hay diferentes tecnologías, esto es bastante común. Pues bueno, la complejidad es tremenda porque todo y tener la obligación de emitir esta declaración de conformidad, muchas veces sus envasadores, es decir, los CMOs donde van, que contratan, pues no les facilitan esta información, no entienden lo que tienen que facilitar. Cuando Alberto decía, ¿aún no os encontráis con PPW qué? Pues eso, pues PPW qué, pero claro, es el 12 de agosto. O sea, la obligación es de la marca, sin duda. Ahora, claro, el que están basando tiene que colaborar muy activamente, si no, el otro pues está, la verdad, en una situación muy complicada. Y incluso, pues en nuestra experiencia, se ha llegado a situaciones un poco de tensión en la que por contrato el que envasa debe cumplir con los requisitos legales que son aplicables. Entonces se está llegando, pues cuando no se tiene esta actitud colaborativa, pues en cumplimiento del contrato. O sea que es un tema, sí, sí, complejo. De acuerdo, Monse. Mira, creo que también otra de declaración. En food packaging es posible incorporar los requisitos del reglamento PPWR en la declaración de conformidad de materiales en contacto con alimentos en lugar de emitir dos declaraciones. Sí, se podría hacer una, pero ojo, que quede bien clara cada una de las partes que aplican. Pero sí, sí, se podría hacer una, porque además lo que comparten es que para el primario, evidentemente, que es para lo que debe tener aptitud alimentaria, esto no exime de que también deberán emitir una declaración de conformidad para lo que no es primario, ¿vale? Pero se podría combinar, sí, que quede muy claro el alcance, el ámbito de aplicación de cada marco legal y ya está, se puede. Tenemos También se también, puede hacer separado, ¿eh? No hay problema, ¿vale? Perdona. no, 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 tranquila, Monse, por favor. Una de PIFAS, hemos hablado poco, yo creo que también preocupa mucho. Los Mm. ensayos de PIFAS y otros requisitos del reglamento deben realizarse en laboratorios homologados o europeos o cualquier laboratorio es válido, sobre todo Bueno, pensando en la importación y gente, no sé. Sí, 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 sí. El tema de los ensayos de PIFAS, bueno, sabéis que primero, bueno, y es lo que se está haciendo en la mayoría de los casos, el propio reglamento permite y apunta a hacer un screening, descartar fluoruro, y entonces después, pues si se descarta, pues ya está. Bueno, pero claro, como no existe un método oficial, sí existen métodos, pero no existe un método oficial que no se ha desarrollado, ¿no? Que reconozca que el método debe ser aquel, con lo cual lo que hay que hacer es, o sea, por tanto, la respuesta es, pues si no existe método oficial, ¿cómo vamos a trabajar con laboratorios acreditados para algo que no haya un método oficial, ¿no?
Con lo cual, pues sí que encontraremos laboratorios acreditados para hacer fluoruros según X métodos. Pues esto sí que es recomendable. Recomendable, ya está, que si no hay ni método oficial, ¿vale? Pero sí, entonces lo que tenemos que tener claro es con qué método se está realizando el ensayo y que aquel laboratorio es capaz de hacerlo con garantías. Por tanto, esté capaz de hacerlo con garantías es que esté acreditado. Perfecto, Monse, gracias. Sentiros libres, por favor, que estamos aquí, está aquí Monse, Ay, la sí, estamos yo acribillando, por por favor. favor, que no quiero Sentiros libres, colapsar yo ¿eh? aquí. No, 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 es evidente que tú tienes un control de todos estos temas. Nos hacen otra pregunta que dice, en el caso de Phil y Fleje, ¿quién debe considerarse fabricante y quién productor si no se comercializa en su formato final? Un tema, igual me falta más. Bueno, oye, que lo conteste alguien más, que no. ¿Alguien Esta es quiere complicada, yo abordar? creo. ¿Alguien Yo- con Flejes y Phil, con terciario, que pueda responder a esto? No. Bueno, le daremos, como tenemos quien nos ha hecho la pregunta y ya hemos dicho que podemos abordar luego por escrito las respuestas, nos la apuntamos, ¿de acuerdo? Y os daremos respuesta. Además, como nos comentaba también Alberto, existe la posibilidad, Coembes tiene un sistema también para abordar este tipo de cuestiones y yo creo que os podremos dar respuesta cuando os mandemos la información. Vamos a continuar, si os parece, certificaciones, que también os decía que había algunas cosas. Certificaciones como Reciclás, ¿qué papel prevén que tendrán certificaciones como Reciclás en la evaluación de conformidad con el reglamento europeo? Cuéntanos tú, Monse, si no, no sé sí. si tienes la respuesta, lo digo, no sé. Bueno, también no te creas, no tengo la respuesta, porque claro, esto ya es más opinión, ¿no? ¿Qué Sí, papel crees que...? Y no lo sabemos nadie, ¿eh? O sea, creo que nos hemos quedado todo callados porque lo más prudente es, o sea, que, bueno, pues tomando un café puedo dar una opinión, ¿no? Pero aquí en este caso, hasta que también no se publiquen los actos delegados y veamos, ostras, pues siguen las mismas pautas, ¿qué tal? Ahora yo te diría, bueno, es de prever, pero no, sería muy tibia y no podríamos dar respuesta. Yo creo que ni yo ni nadie, no Ni sería ellos, yo prudente creo, hacerlo. hasta que no No, ni salga la... ellos. Ya, ya. Lo que sí sabemos es de la experiencia que tiene, de la, bueno, de alguna influencia que sí lo tiene en el sentido de, ¿no? De participación como industria relevante en todo eso, pero la respuesta final todavía no sabemos. Gracias, Bárbara y resto del equipo. ¿Hay alguna cuestión, Alberto? Si lo puedes, por favor, compartir por el chat. Has hablado antes de Circular Check y hay gente que está interesado por esto, para abordar. No sé si tiene que ver con ese teléfono que nos has puesto ahora, Alberto, o no, pero si nos puedes poner alguna instrucción o lo mandaremos directamente en el correo que mandaremos a todos los asistentes con las presentaciones y algunas respuestas, pero que sepas que hay algunas personas que se interesan, hay alguna pregunta por el circular check. Lo Vale, ponemos aquí en el, o directamente lo ponemos, como estamos muy pasados de tiempo, o directamente lo pondremos luego en la información que vamos a compartir con todos. ¿Te parece, Alberto? sí, perfecto. Eh, a ver, también tenemos alguna otra pregunta que es, ¿creéis que el consumidor final conoce bien el reglamento? Bueno, estas son impresiones que yo creo que esto es debate, pero vamos a irnos a cuestiones más técnicas o más claras, ¿no? Que no sean tanto de opinión. Creo que aquí Monse ya ha respondido a esto. Cuando un producto incorpora varios componentes de envase, primario, caja, pallet, ¿debe existir una declaración de conformidad para cada uno de ellos o puede integrarse toda la información? Ya hemos dado respuesta a Sí, esto, ¿verdad, Monse? sí, Perfectamente. sí, sí, sí. Que quede claro sobre todo, un mensaje, declaración de conformidad, una por tipología de envase y material, ¿vale? Claro, un cartón no tiene nada que ver con otros, entonces sí. Queda claro, y además es algo que yo creo que no quedaba del todo por lo que veo. Hay varias cuestiones alrededor de esto, pero ha quedado muy claro. Jesús, perdona, tengo que disculparme, No te pero como preocupes, hemos Bárbara. avanzado un poquito, tengo aquí una cola a la espera. Venga, no te preocupes, Bárbara. Nos quedan 5 Muchísimas minutos y ya gracias. cortamos. Gracias a ti, Bárbara, por todo. Muchas gracias. Hasta luego.
Vamos a por dos cuestiones más, cortamos y ya hacemos un poco la despedida para que no sea esto muy abrupto, porque también veo que ya los asistentes están marchando. Dos más. Si fabrico una caja sin impresión, pero diseñada exclusivamente según el cliente, ¿sigo siendo proveedor? Esto también le hemos dado respuesta ya, ¿verdad? ¿Sigo Claro, siendo proveedor? aunque la Ya lo has caja no comentado tiene la antes. impresión, sí, o sea, el que fabrica la caja es proveedor. Aunque no lleve marca, el envasador es quien le define, oye, quiero una plancha con este CT y estas características. Por tanto, el que sabe también el BCT que va a necesitar para Eso es. lo que se va a encontrar en la cadena logística, aunque no lleve haya una marca impresa, pero sí, el fabricante es el envasador, no el proveedor. Si un mismo componente, cerramos con esto y nos quedamos con el resto, que os daremos respuesta porque ya os digo que ya estamos muy pasados de tiempo. Si un mismo, a ver, yo creo que sí, se repite la de componentes, que esa no tiene, ya la está respondida, ya le has dado respuesta. Si un mismo componente del envase tiene varios proveedores y existen ligeras diferencias en la composición, ¿es necesaria una declaración de conformidad distinta a cada uno de ellos? También, Monse, creo que esto ha quedado claro, ¿verdad? Es que esto de ligeras me da un miedo, o sea, si hay diferencias y hay que hacer una declaración de conformidad diferente. Tú serías aquí exigente, ¿no? Tu impresión y tu experiencia es que Claro, aquí si hay tendríamos que ver, a diferenciación ver, de la ficha técnica composición, si del hay. uno, del otro, igual es que una tinta tiene, no sé, entonces, pero vamos, en caso de duda, sí, hay que hacer una diferente. Bueno, pues vamos a despedir ya la sesión, son y 40, nos hemos pasado 15, 20 minutitos yo creo, pero bueno, creo que merece la pena. Hay algunas otras cuestiones que nos quedan ahí, aquellas que no se hayan ya respondido, que no estén repetidas, os las pasaremos en la información que os haremos llegar a posteriori. Y básicamente por mi parte quiero que el cierre lo haga Alex también. Agradecer a todos. Bueno, aquí tenéis, bueno, esto se lo dejo a Alex, que lo va a explicar maravillosamente bien en su cierre. Nada, por mi parte y por parte del clúster de envase y embalaje, daros las gracias a todos los participantes. Creo que aún nos quedan muchas más sesiones y estoy convencido que nos quedan muchas horas de debatir, de formar, de explicar y de dar respuesta a esto, que sin duda, como hemos visto, es algo que va a generar todavía muchas cuestiones. Alex, te dejo a ti el cierre y que hables de próximas actividades que tenemos en marcha, si te parece. Sí, perfecto, Jesús. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. Nada, primero de todo, agradecer a los speakers vuestra contribución, a los asistentes, utilizar los clústeres. Si tenéis dudas, consultas, os podemos poner en contacto con expertos, con empresas que ya lo están trabajando para tratar de que esta adecuación normativa pues sea un éxito, no solo en el 12 de agosto, sino en todo lo que viene por delante. Seguiremos hablando de ello. Tenemos dos cositas encima de la mesa. Desde el Packaging Cluster, una formación que vamos a hablar también de legislación, ecodiseño. De hecho, participa Monse como profesora, ¿no? Y lo tendremos a partir del mes de octubre. Si queréis, pues ver la formación, aquí la tenéis, el código QR. También desde el clúster del envase y embalaje, pues organizan anualmente, como muchos sabéis, el Congreso de Economía Circular, que también lo que hemos hablado hoy, seguro que a través de sus mesas redondas y ponencias, pues será interesante y os animo a participar. Y añado una cosa, creo que la próxima actividad que tenemos conjuntamente los dos clústeres es una misión en el Reino Unido al mes de septiembre, que va a ser una misión pues alrededor de la innovación que está trabajando ese mercado a nivel de packaging de cosas innovadoras y donde seguro que vamos a hablar también de normativa, en este caso en el Reino Unido, que no es exactamente Comisión Europea, pero que va a tener ciertos paralelismos y cosas que seguro que pueden ser útiles para vosotros, que si queréis pues también participar os podemos facilitar información. Y sin más, pues agradecer a todos los asistentes, os mandaremos la información de hoy, resolveremos las dudas, alguna que a lo mejor ha quedado en el tintero y nada, hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias. Adiós. Gracias, Gracias. hasta luego, buenos días. Gracias. Chao.